Buenos días, buenas noches para todos ustedes desde cualquier parte del mundo que se encuentren en este momento. Mi nombre es Freddy Cruz y aquí les traigo un segundo podcast. Ya les había contado el primer podcast de la vez pasada y este lo creo yo como un complemento para que me vayan conociendo y puedan apreciar un poquito mi trabajo. Bueno, voy a comenzar con un tema que es, fue parte de mi vida. Fue parte de un despertar de la conciencia. Yo creo que no hubo otra forma de haber despertado más que de la forma como a mí me pasó. Hay quienes con el paso del tiempo pues adquieren cierto conocimiento que les va ayudando a florecer, digamos, en su despertar de la conciencia. Y a mí me tocó de una manera muy diferente, de una manera totalmente fuera de serie, digámoslo así, muy espontánea, muy fuerte, muy grave. Logré soportarlo. Afortunadamente, pues no me volví loco, pero mi despertar de la conciencia fue así, un chispazo, casi de la noche a la mañana, de un instante a otro instante. Se los cuento, pero vamos a entrar en un tema ahorita. Es un ejemplo de lo que voy a narrar. Ya muchos de nosotros hemos visto Matrix, la película pues donde existe la píldora roja y la píldora azul. Pues la píldora roja es la que viene a despertarnos de la simulación, es la que viene a enfocarnos pues más bien en la realidad, en la verdadera realidad. Es algo confuso, pero ahorita lo vamos a ver. Y la píldora azul es aquella, bueno, es una forma de metáfora en la que quieres estar como estás, no quieres ver la realidad, quieres vivir en esa simulación, adelante, ahí está tu píldora azul. Tú sabes cuál tomar. Entonces, sabemos pues que la píldora pues no existe, no tenemos conocimiento de una píldora roja que pueda decirnos, tómala y en un instante vas a ver que el mundo es muy diferente a lo que te lo han plasmado, te lo han mostrado. Bueno, en este caso me sucedió algo muy parecido. Quiero narrar desde el comienzo para ir hilando y que tenga un poquito de congruencia lo que voy a decir. Hace ya 20 años atrás, pues la situación aquí en mi ciudad pues andaba mal, casi no había trabajo. Yo andaba en ese entonces en una obra, recuerdo que andaba trabajando de ayudante de albañil. No me da pena decirlo, claro, ¿no? Le entramos a lo que sea cuando hay necesidad. Y me dicen unos compañeros, dice, fíjate que la situación en Estados Unidos está todo lo que da, dice, y ganas muy bien allá, vámonos, y que la vida pues allá va a ser más fácil, vamos a traer dinero, vamos a hacer nuestra casa, vamos a poner un negocio. Bueno, yo no tomé la decisión así al instante de hacer maletas y vámonos para Estados Unidos, ¿no? Pero algunos compañeros sí lograron hacer su sueño realidad. A otros están allá, no han vuelto. Bueno, fue mucho tiempo de pensar, si sí, si no. Pues llegó un momento en el que también decidí ir a Estados Unidos. Me fui directo a Las Vegas, Nevada. Allá conseguí un empleo
Bueno, mi primer empleo en Las Vegas fue recogiendo los sobrantes de madera de las construcciones. Ya que las casas allá en Estados Unidos se arman con pura madera. Y era prácticamente un trabajo de limpieza que tenía que andar haciendo, rejuntando la madera, haciendo tercios y moviéndolos de las áreas. Inclusive pues también moverlos hacia los lugares donde sí lo ocupaban. Ya después me dieron el empleo en otra parte, en una carpintería. Era una nave muy grande, ¿no? Donde se realizaban trabajos de carpintería en general, hacían puertas, hacían marcos para las puertas, bueno, en general mucho trabajo que se les pedía ahí. Y ahí me quedé cerca de 8 años trabajando en esa carpintería. Bueno, mi situación se dio de la siguiente forma. Yo era una persona, bueno, me fui delgado, digamos, de un peso de unos 75 kilos, 80 kilos. Pero pues ustedes saben que estando ya en Las Vegas, allá engordas porque engordas. Tus pisitas, tus hamburguesas, tus burritos, bueno, no pasas de ahí, ¿no? No es como la comida aquí en México, que al menos tienes la manera de elegir y decir, no, pues esto es más saludable que aquello. Pero en Estados Unidos, pues de la forma de vida que hay allá, pues a veces no te permite llevar una buena dieta por el ritmo de trabajo y más otros que como indocumentados, digámoslo así, porque pues en aquel entonces yo no tenía papeles para trabajar allá. Pues bueno, era un gordito como, bueno, primero les digo, me fui delgadito de aquí, no pesaba muchos kilos, pero allá pues con esa comida pues engordé. Llegué a pesar 110 kilogramos. Eso ya era incómodo para mí. Quererme amarrar los zapatos, ponerme un cinturón, ponerme un pantalón, porque pues tenía que estar cambiando de pantalón cada vez que los trozaba o los echaba a perder y era una incomodidad terrible la presión, sentía mal al subir escaleras, al tomar los objetos para descargar, como era ayudante de chofer, pues tenía que tener un poquito de agilidad, pero eso ya me estaba mermando. Y ya me sentía desesperado yo, porque pues, ¿cómo si llegué a subir tanto peso en pocos meses? Estamos hablando de menos de 6 meses, llegué a subir pues 30 kilos, pasadito de 30 kilos, yo creo que no lo podía creer, pero ya estaba en la situación que estaba. Ah, yo trabajaba en esa fábrica de noche, entraba a eso de las 11 de la noche, por así decirlo, y salía a las 7 de la mañana. Eh, pues me desvelaba, a donde tenía que llegar a dormir, pues era casa de un familiar. Como íbamos llegando, no teníamos mucha solvencia para rentar un departamento, pues estuvimos en la casa de un familiar, una prima. Entonces, pues a veces también llegaba y era difícil dormir porque no tenías la comodidad para descansar. Y aunque trataras no podías poner orden porque no era tu casa, pues no, te estaban rentando un cuarto, pero pues no tenías control tú de la situación, ¿no? Y era muy pesado el dormir pocas horas y andar así. Entonces yo para mitigar las desveladas, pues allá en el 7-Eleven de los Estados Unidos compraba pues esos energizantes, ¿no? Que te venden ahí en esas tiendas. Tomaba uno y luego pues tomaba otro para tratar de rendimiento. Ahora no digamos las tazas de café, que también me aventaba mis 2 o 3 tazas. Pero pues pasaron los meses y yo me sentía muy decaído, bastante cansado. Y yo continuaba con estos productos no voy a decir marcas, hay muchas. Y bueno, lo formidable era pues que sí, creas o no, sí te activaban y trabajabas bien y todo, pero ustedes saben que en exceso pues todo hace daño.
Bueno, cuando me vi en la necesidad ya de querer bajar de peso, porque ya me dolían las articulaciones de las rodillas, ya los tobillos me dolían, más cuando cargaba peso y tenía que trasladar esas puertas de un lugar a otro, pues me, me dolían bastante. Y decidí hacer algo por mi salud. ¿Qué hago? Pues pensaba, ¿no? Bueno, voy a ir a buscar algún producto de esos que venden, ¿no? Productos milagrosos para bajar de peso. Y me fui a Walmart, a esta tienda de Estados Unidos, y compré un producto, unas cápsulas. No recuerdo los ingredientes porque ya pasaron 20 años y no recuerdo de cómo estaban hechas para que surgiera ese efecto pues dentro del organismo y poder bajar de peso. El caso es que las empecé a tomar, pero no pasaron más de 10 días cuando me sentí muy mal. Una noche como eso de las 8 o 9, entre ahí más o menos, entre esa hora, empecé a sentir que me faltaba el aire, no podía, no podía respirar, batallaba y empecé a sentir mucho dolor en el pecho. Y me levanté, corrí hasta la sala. Yo sentí que iba a ser mi final. Ya, ahí ya no iba a pasar de ahí de esa noche porque era bastante el dolor del pecho que pensé que me estaba pegando un infarto. Afortunadamente no fue así, pero pedí que me llevaran al hospital porque sí me sentí muy mal. Me llevaron al hospital del centro de Las Vegas, me hicieron un electro, revisaron la presión, revisaron, bueno, todo lo que me pudieron hacer fue en urgencias. Y en el electro me dijeron, bueno, en el electro me salió que todo estaba bien, que no había problema, pero que no debía de seguir consumiendo esas pastillas porque pues me iban a seguir haciendo daño, de hecho me iban a poner peor, ¿no? En la situación en la que ya estaba. Yo no lo comprendía, bueno, dije yo, pues mañana ya esto ya pasa mañana. Se acaba esto y me voy a descansar a la casa. Bueno, también me entregan una receta, les comento, una receta médica a la cual yo tenía que ir a surtirme. Fui a la farmacia el siguiente día, las pido y me dice la farmacéutica, esto es para los nervios, porque pregunté, ¿para qué son? No, es que esto es para los nervios, para relajarte, esto para que duermas. Ah, dije, bueno, entonces dije, yo dije, pues no, no las voy a tomar, dije, yo no me voy a andar en este momento enrolando en esto, enviciándome en drogas y todo esto. Dije, no es el momento, dije, ni nunca lo voy a hacer. Dije, ya, no es para mí. No las tomé esos medicamentos que me dio el doctor. Bueno, al no haberlos tomado fue el peor error. A los días siguientes, pasaron 2 días más. Ahí te voy de vuelta al hospital con otro dolor de pecho. Dolor, no sé, pues se podrían ser ataques de pánico, ataques de ansiedad. Creía que me estaba sucediendo algo fatal, ¿no? Un infarto o que no le iba a librar ni siquiera. Bueno, como pude, me subí al carro yo mismo, con mi propio pie fui. Me volvieron a checar, me dijeron, ¿sabes qué? Dice, ¿cómo vas con los medicamentos? Pues, ahí voy, voy muy bien, dije, lo estoy tomando. Bueno, no dejé de tomarlo, dijo. Póngase muy buzo, dijo, y relájese, descanse. Pues ya regresé a mi casa, a mi departamento, ya para entonces yo ya rentaba un departamento, ya no vivía con el familiar que les comenté. Y traté de cerrar mis ojos esa noche y no pude dormir para nada. Para nada pude dormir esa noche.
Me despierto al siguiente día y me voy a trabajar. Pues comencé con un estado de confusión por el hecho de no haber dormido toda esa noche. No me mantenía consciente, pues mejor decidí irme de vuelta. Me fui al departamento, trato de dormir y para nada no podía. Me empecé a preocupar, dije, pues, ¿qué está pasando? Dije, no puedo dormir. Nunca me acordé de las pastillas que me recetaron para dormir, pero ahí las tenía y nunca me acordé de ellas. Simplemente que pasó el día, volvió a suceder en la noche, no pude dormir. Llegó la siguiente noche, no podía dormir, era fatal, traía unas ojeras, una migraña tremenda. Y luego comencé a tener esa sensación de temor al pensamiento. Todo comenzó pensando, bueno, creyendo yo que si pensaba mucho en la situación por lo que acaba de pasar, me iba a llevar de vuelta al hospital, o lo que era peor, me iba a pegar un infarto. Entonces no quería yo pensar en algo que tuviera que ver yo con mi situación de estrés, ansiedad. Bueno, y sobre todo, pues que no quería pensar en ese punto sensible de que me podía pegar el infarto y lo mejor era evadir ese pensamiento. Se me convirtió en una obsesión, van a creer, el no querer pensar, no querer pensar, no querer pensar. Y casi llegó un momento en el que solamente pensaba en el aquí y en el ahora. No pensaba más allá. No pensaba en los recuerdos pasados, solamente como que mi mente se fijó en el aquí y el ahora. No hacía nada más que vivir el hoy, en el presente, digámoslo así, con cada acto, con cada paso, con cada manera de responder a mis pensamientos, pero siempre y cuando fueran presentes. No podía proyectarme en el futuro, no podía proyectarme en el pasado. No sé si llegó a ser si fue por un comportamiento compulsivo o era en verdad ya un problema que se estaba dando, ya muy a fondo, ¿no? Y siempre estaba en el aquí y en el ahora. Llegó la noche y otra más y así continuaron los días, pero eran noches que no podía dormir. Si acaso 30 minutos a intervalos de cada 2 o 3 horas y volví a intentarlo y así estaba, hasta el grado que ya no pude cumplir con mi trabajo, dejaba de ir porque no podía. Lo curioso es que en aquel entonces, al vivir solo en el presente, mis sueños, porque soñaba cuando tenía esos momentos de 30 minutos para dormir, que sí alcanzaba a cerrar mis ojos, me iba. Y eran esos 30 minutos que a lo mejor yo dormía, para mí representaban horas en otra dimensión, en otro mundo. Yo lo estoy explicando a como en aquel entonces lo visualizaba. Hoy en día pues tengo más entendimiento de lo que son los planos astrales. Y en el mismo sueño pues tenía lucidez. Ya habían pasado, desde que inició el problema, ya había pasado como unos 20 días, pero en esos sueños tenía tanta lucidez, no me iba, siempre estaba en el presente, en el momento del sueño, ahí estaba. Como en la actividad diaria, siempre lo hacía, estar presente, presente en lo que hacía, presente en cualquier circunstancia, de que me levantaba a hacer algo, siempre presente y tomando conciencia de mis actos. Obligado por la situación por la que estaba pasando. Normalmente ustedes saben, el ser humano vive un 90% de forma inconsciente en el día. Todas las actividades que realice las hace no conscientemente y es su forma de actuar en el diario vivir, pues rara aquella persona que toma conciencia de lo que está haciendo en el aquí, en el ahora y no se va hacia ningún lado, no se proyecta hacia ningún lugar. Y en mi caso, pues era
obligatorio por mi condición estar en el presente, no estar pensando que me va a pegar un infarto, en que me va a explotar el cerebro, en que si vengo manejando me voy a estrellar o algo y algo me va a pasar. Entonces estaba siempre muy consciente de lo que hacía demasiado. Y en los sueños me sucedía lo mismo, siempre consciente, si tenía esos 30 minutos para dormir, todo lo que hacía en el otro plano, lo hacía a conciencia. Donde quiera que estaba conciencia, con quien quiera que estaba conciencia, era muy perturbador, porque yo no sabía que eran planos astrales, yo no sabía ni siquiera sabía lo que era un sueño lúcido, pues no. Entonces era un mecanismo que, que retornaba, se iba y retornaba. En el caso de que yo ya tampoco quería dormir porque se dormía, pensaba que no iba a despertar de ese sueño, que me iba a quedar atrapado en el sueño, que las entidades o las cosas que veía o con quienes conversaba en esos planos me iban a capturar y me iban a dejar ahí, ya no me iban a dejar volver. Entonces no quería dormir. Puta, era algo muy duro. Fue un tormento horrible, 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 un cansancio tremendo, no podía comer, no podía realizar actividades porque traía la presión a todo lo que daba, pues uno había bajado mucho de peso, a pesar de haber tomado esos medicamentos, yo creo que estaba igual todavía, seguía con el sobrepeso. Entonces era una fatiga enorme tener que subir hasta mi segundo departamento. Bueno, era en el segundo piso, estaba mi departamento y tener que llegar hasta allá por la escalera. Era un infierno y tenía que bajar. Y empezaron a ocurrir otra serie de sucesos, otra serie de sucesos que también me fueron creando más inseguridad, más temor, más miedos irracionales, digámoslo así. Eh, Fíjese qué curioso, no quería salir de mis cuatro paredes de la habitación porque le tenía miedo a los espacios abiertos. Sentía que podía perder el control, que me podía volver loco en un espacio abierto y perder la noción del tiempo de mí e irme muy lejos. Entonces me daba un miedo irracional poder o querer salir, ¿no? Y me sentía refugiado en esas cuatro paredes. Luego llegó el momento en el que me sentí claustrofóbico, encerrado en cuatro paredes. Tenía que salir corriendo porque no soportaba estar entre cuatro, sentía que me iba a pasar algo fatal encerrado. Y era un va y ven, un va y ven. No hallaba la solución, no encontraba y decía, pues bueno, me estoy volviendo loco, decía, ¿qué tengo? Decía, ¿por qué todas estas cosas me empiezan a pasar? Decía, no, decía, algo está mal, algo anda mal, decía yo, pues tiene que haber una solución. Y cual fuera la solución, aún no la encontraba. Me empezó a dar miedo perder el control, como se lo había dicho, en los campos, bueno, en los espacios abiertos, y me empezó a dar miedo a los días siguientes los utensilios de cocina, los cuchillos, aquellos cuchillos que usamos para partir la carne, aquellos cuchillos muy puntiagudos, muy filosos que de solo verlos me entraba una ansiedad y una taquicardia, o sea, como miedo, temor a decir voy a agarrar los cuchillos y le voy a hacer daño a alguien si me vuelvo loco. Entonces no hallaba cómo enderezar esa situación. Cada vez que veía a un familiar mío con el cuchillo, me subía la presión a todo lo que daba, me temblaban las piernas y no me podía estar enseguida esa persona, tenía que quitarme, ahí vengo, le decía, voy a ir a revisar el carro, ahí trae aceite o algo, me bajaba y ahí me hacía el loco por un momento, el tonto, y no podía, como les digo. En la noche, si trataba de dormir, solo intentaba dormir, pero como le digo, era una cadenita, una cadena de sucesos que no me lo permitían tampoco dormir, aunque lo quisiera, pues. Y más le agregábamos ese miedo irracional a los objetos, a los cuchillos. Cuando estaba queriéndome relajar, se me venía a la mente
la idea de perder el control y tomar un cuchillo y poder hacerle daño a alguien de mi familia. Era una situación que ya no soportaba. Ya, si lo que quería era mejor, pues llegué a pensar en acabar con mi vida porque pues era muy duro, era casi insoportable esto. Luego fueron fobias y más fobias. Entre ellas le voy a comentar, recuerdo que veía a las maquinarias estas con las que, las aplanadoras que arreglan las calles o las máquinas escarbadoras, ¿no? Que tienen su cucharón y sacan tierra de las calles. Las veía y no comprendía yo, me daba miedo, una fobia, decía, ¿cómo es posible que el ser humano, decía yo, haya llegado a poder a construir esas máquinas? Y decía yo, pues, ¿qué más? No entiendo, decía yo, por qué existe, no entiendo, un miedo irracional, o sea, ya me daba miedo de solo mirarlas. Y más miedo aún cuando veía pasar los aviones, que volteé hacia arriba y me asustaba cuando lo veía porque decía, ¿cómo es posible que el ser humano tenga la capacidad para hacer esas naves? Decía yo, y bien bloqueado mentalmente, asustado completamente. Y por lo tanto, como les digo, pues trataba de de tomar el control de mis actos y de mis emociones. Era muy duro, muy difícil. Lo intentaba, yo sé que muchas veces fracasaba y volvían a retornar esos pánicos, esos miedos y las taquicardias y esa ansiedad que no cesaba, pues no. Y luego después ya vinieron otra serie de, pues, de sucesos que tuvieron que ver. El delirio de persecución, también la había. El pasar por una calle y pensar que algún americano de cualquier raza o chicano, algún pandillero, por así decirlo, me viniera siguiendo. Veía pasar un carro y si hace un momento tuve un encuentro con alguien, decía que esa persona era la que me andaba buscando y me quería matar. Pero no se lo decía a nadie, yo me quedaba calladito, yo me aguantaba todo lo que me estaba pasando en el silencio. Era algo insoportable. Hay muchos doctores que afirman que cuando uno tiene demasiada ansiedad, al igual que los drogadictos, pues les da por caminar a la gente. Yo me iba a un parque ahí cerquita, bueno, yo vivía en North Las Vegas y había un parque en el que me tenía que ir a caminar. No importa, si eran 30, 40, una hora y media, pero tenía que caminar, caminar, caminar hasta que me sintiera súper cansado. Hasta más ya no poder, que se me hincharan los pies de tanto caminar. Ya para entonces regresaba y es como podía encontrar un poquito de relajación a través trotaba, caminaba, trotaba y caminaba, pero pues, no pasaba mucho, unas 2 horas o 3 días después de que pasaba la relajación y volvía todo estos episodios de ansiedad y pánico. Bueno, hubo situaciones que determinaron el camino que hoy escogí, este camino espiritual, esotérico y de mucho conocimiento oculto, ¿no? Es cuando empecé a darme cuenta de o me hago enemigo de esta situación que me está pasando o lo tomo a mi favor ya, digo. Aunque no sabía, como les digo, no sabía mucho de qué se trataba todo esto, pero decía, o lo tomo a mi favor y lo hago para mí y vivo con eso de por vida y dejo de estarle teniendo miedo a todas estas cosas. Se los digo ahora. Llegó un momento en el que, como era ayudante de chofer, yo iba sentado en el lado del copiloto y de repente me observaba mis brazos, mis manos, mi cuerpo, mis piernas, mi rodilla y todo, y me asustaba de saber que había alguien, o sea, sé yo, mi ser, mi parte interna de mí, que se encontraba atrapada dentro de este cuerpo físico. Algo muy lógico, muy tonto, ¿no? Para pensarlo así. Pero decía yo, ¿cómo es posible, decía yo, que vine a quedar atrapado en este cuerpo? No puede ser, decía que, pero, ¿por qué? Decía así. No debería estar yo metido dentro del cuerpo. Yo creo que era una sensación eh, a causa
de tanto que vivía atrapado en el astral, que vivía soñando consciente, que estaba con esos sueños lúcidos, en el que me movía más cómodamente y no me daba ansiedad dentro de esos planos astrales, que verme eh, sometido dentro del cuerpo físico, ¿no? Que verme dentro de mi cuerpo, pues mis capacidades estaban reducidas, no tenía la misma habilidad que en el astral. Y era un pensamiento irracional. De hecho, mis compañeros que manejaban volteaban a verme y decían, ¿te sientes bien? Sí, le decía, que te veo extraño. No, estoy bien, le decía. Ah, decía yo, ¿qué más? ¿Qué más me va a pasar? Decía yo, porque pues ya esto es algo nuevo, decía yo, que empiece a sentir que estoy mal, o sea, que estoy atrapado, que no debo ser, que esto no debe existir. Bueno, y así continuábamos, salíamos a entregar mercancía local y foránea. Y era una situación de tantas, vamos a llamarlo así. Me desprendí conscientemente de mi cuerpo físico. Mi alma pues salió de mi cuerpo. Me vi por fuera del parabrisas. Sí, me vi sentado dentro del carro y yo volando por encima del parabrisas. Yo veía a mi compañero que venía manejando y me veía a mí del lado del copiloto. Pero era una situación que apenas estaba viviendo por primera vez. Había salido, bueno, no sabían que eran astrales, pero pasaba ese plano de otra manera. Nunca de forma consciente me desprendía y estaba ahí mirándome a mí mismo. Pues fue un tormento, al igual que como cada situación extraña que estaba viviendo. ¿Cómo resolvía eso? Ahora, ¿cómo me volvía al cuerpo? Decía, si ya estoy fuera, ¿cómo le hago para volver al cuerpo? A lo mejor ya morí. Yo creo que ya hasta aquí llegué. A la vez también sentí un alivio, pero pensar, dice, bueno, ya no le voy a dar lata a nadie, ya donde quiera que tenga que ir, ya estoy mejor aquí, de este lado, que de aquel lado. Y así lo sentía. Pero pues no pasaron algunos segundos, 20, 30 segundos en el que vuelvo al cuerpo físico y me veo de vuelta en la misma situación, atrapado. A partir de ahí, cada paso que daba por la calle, cada paso que daba dentro de mi empresa, cada paso que daba, sentía que era una máquina humana que solo retenía a algo que había dentro, algo que era muy superior, muy mayor. O sea, algo tremendamente grande que supera el universo, decía yo, pues está atrapado dentro de este cuerpo, decía, y cada paso que daba sentía yo como mi alma se trasladaba junto con este cuerpo al dar el paso, decía. Entonces había chispazos ahí de poco conocimiento, pero que se iba aglomerando, ¿no? Poquito a poquito, pero se iba aglomerando. Entonces, ya por intuición me fui dando cuenta que estamos atrapados dentro de un cuerpo físico, que no lo sentimos, porque nuestros sentidos, el objetivo de nuestros sentidos es hacernos sentir como un ser vivo y no como algo diferente. Pero mis sentidos yo creo que ya están un poquito ¿cómo descalibrados y me hacían mirar un poquito más allá de las cosas que el ser humano en su situación, en su estado normal, en su estado de conciencia relax o un estado de conciencia cotidiano no ve. Bueno, describirlo pues me llevaría mucho más tiempo poder describir esas sensaciones. Se lo describo así a grandes rasgos. Bueno, gracias a empezar a aceptarme así, atrapado en un cuerpo. Pues vivo aquí, vivo atrapado, quién sabe dónde seré, de qué universo, de qué parte del mundo seré, si perteneceré al reino de las plantas, si perteneceré al reino del animal, o vendré arrastrando muchas reencarnaciones y me doy cuenta que hoy estoy aquí, atrapado. Bueno, ¿qué se me empezó a facilitar de un momento a otro? Se me empezó a facilitar el hecho de tener una visión a distancia.
Sí, a distancia bueno, iba manejando mi compañero y si había chorrocientos mil carros en el freeway. ¿Qué estará pasando? Ese compañero, ya tenemos 40 minutos aquí, no veo que, déjame checar. Bueno, yo decía entre mí, no sé, le decía, déjame checar. Y podía desdoblarme a voluntad. Y en cuestión de segundos de estar sobre el cofre de algún carro que estaba al principio de la situación, estamos hablando de 1,5 kilómetros de distancia, de estar ahí parado mirando el suceso. Y en fracción de segundos regresar y decirle a mi compañero, es que hay un choque, o hay una persona atropellada o un volcamiento. Y se me quedaba viendo, ¿tú crees? Me decía, sí, le dije, eso es. Y sí, ya más adelantito, ya que me andaba la Freeway Patrol y todos esos bomberos, policías y todos. Oye, dice, ¿qué? ¿Le atinaste? No, sí le atiné. Pero entonces tuve que empezar a ver ese tipo de habilidades como parte de mí, pues. Entonces, eran virtudes, se iban desarrollando virtudes o o no lo puedo llamar poderes, no, porque soy muy exagerado. Pero eran virtudes. Eh, pues hubo momentos en el que eso me daba tranquilidad, decía, bueno, ya estoy dominando algo, cuando menos ahora la fobia, decía que le tengo a las cosas materiales, como lo dije hace rato, ¿no? Los trailers, aviones, maquinaria de construcción. Empecé a no identificarme con esas cosas materiales que veía constante. Empecé a no tomarles importancia, a no prescindir o sea, ni siquiera de mi carro, a no prescindir de esa maquinaria. O sea, prácticamente para mí era una vida sin tecnología para mí, porque la tecnología la estaba viviendo yo en mi persona. Pero entonces decía yo, pues no me llamaba la atención ya, pues las cosas materiales. En aquel entonces pues solo teníamos DVD, si acaso no recuerdo si el Nintendo, pero pues ni siquiera veía la tele, ya ni tenía tiempo para esas cosas. Me empecé a enfocar en cómo ayudar, cómo ayudarme a mí mismo en el problema que yo tenía. Entonces, ya después de muchos años, bueno, perdón, lo corrijo. Ya después de varias semanas, inclusive meses, pues aprendí a no vivir identificado con las cosas materiales. Y también adquirí la forma de ser más consciente, de estar en el aquí y en el ahora. Lo que muchos budistas, inclusive muchas escuelas esotéricas, buscan a través de sus meditaciones es aprender a estar aquí y en el ahora y no vivir divagando, que la mente no viva divagando, que la mente no viva volando y perdiéndose en la nada. Simplemente a través de muchísimas prácticas tratan de lograr que la mente esté en el aquí y en el ahora, pero es muy difícil. Quienes han hecho meditaciones pues sabemos que no es fácil. Inclusive sin el acto de estar haciendo meditación y caminar entre la sociedad, vivimos igual. No podemos, si estamos barriendo, si estamos alzando la casa, si estamos haciendo alguna comida, ni siquiera estamos presentes en el momento de estar haciendo la comida o en el momento de estar barriendo, nos perdemos totalmente, divagamos, pensamos en miles de tonterías y nunca tenemos conciencia del acto que estamos realizando. Sin embargo, pues yo ya había adquirido ese dominio de permanecer en el presente y en el ahora. Así me quitaba muchas fobias que tenía. Suena, suena gracioso, pero así fue. Continué, continué con esto de hacer a mi favor las virtudes que estaba obteniendo. Y ya no le tuve miedo a los astrales. Ya cuando ya me veía platicando con alguien, yo sabía, pues sabía que era consciente, eran mis sueños lúcidos, astrales conscientes y nunca volví a tener temor.
nunca, para nada. Inclusive empecé a dormir y me fui relajando poco a poco, poco a poco. Empecé a tener más calma ante los problemas que se suscitaban, cosa que antes no lo hacía, antes era, pues reaccionábamos como todo ser humano, un poquito dramáticos a la situación que se veía entre nosotros, pero yo aprendí a tomar control, a no caer en el pánico, a no caer en y iba dominando cada una de las situaciones que me habían pasado, que eran cosas del demonio, cosas del infierno, digamos, algo insoportable, pero fui dándole vuelta a eso y fue tomando control. Entonces desde ahí pues dije, pues de aquí soy, me gusta lo que me está pasando, dije, ya empecé a verlo como algo atractivo, ¿no? Como un deleite para mis sentidos. Este, pues gracias a todas esas cosas, a todas esas experiencias que pasé por haber tomado este medicamento, pues fue como haber rasgado un poquito la tela de este universo y empezar a asomarme hacia el otro lado. Sucesos así que me pasaron que tengo muy presente cuando andaba ahí fue empezar a ver gente que ya había muerto. Ya si de por sí pues ya desprenderme a voluntad y ver cosas a lo lejos, ahora venía ese don de poder, esa clarividencia de poder ver a las personas que ya no estaban. Que yo las veía, pero yo sabía, o sea, sabían que no eran humanas, que ya están desencarnadas por su piel. Era un poquito diferente la piel a la de un ser humano. Era más brillante, blanca, limpia. Eh, Tenían ese aspecto particular de que no encuentras en ninguna raza, ni entre los japoneses ni los chinos, pero era una piel distinta a la de ellos. Y los veía a veces apegados a la gente. Y yo no podía estar pregunte y pregunte a todo el mundo, oye, la persona que está al lado tuyo es familiar, viene contigo, está vivo, es un muerto y todo, ¿no? Ahora me iba a tomar de loco, ¿verdad? O sea, ya de por sí, con todo lo que me estaba pasando. Pues decidí callarlo, pero yo sabía que no eran seres que se encontraran vivos. Hubo una situación que me llamó mucho la atención, donde por primera vez estuve frente a un alien, un extraterrestre. Esto fue en el área 51, muy cerquita del área 51, no voy a decir que entré, pasé esos límites y anduve adentro, sino que en mis astrales me acerqué a ese punto, a lo más cerca, a lo más próximo ahí, y me aparece una criatura gris, grisácea, creo de 1,50 lo mucho, muy alto, 1,40, entre 1,40 y 1,50, y me dice lo siguiente, joven, me dice, ¿me podrías ayudar? ¿Qué quieres? Digo, ¿qué necesitas? Es que fíjate, dice, que me tienen ahí adentro cautivo, dijo. Me están haciendo experimentos y, bueno, están haciendo cosas conmigo, dijo, pero yo sigo vivo, dijo. Yo tengo vida aún. Mi nave se estrelló, me dijo, bueno, me hizo señalamientos, no sé si fue cerca de esa área, pero de ahí me sacaron de la nave y me trajeron para acá, dice, y estoy vivo, dice, yo creo que tú podrías ayudarme, dice. Amigo, le dije, yo no te puedo ayudar, le dije, no, dice, pero a lo mejor ya estás muerto, le dije, mírate, le dije, quizás ya no, ya no perteneces a este mundo, le digo, pero ayúdame, dice, tú puedes hacerlo, dice, no puedo. Vamos a, bueno, vamos a comprobarlo, le dije,
si crees que estás vivo, vamos a hacer algo. No, 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 me dice, yo ya fui, dijo. Fíjese, fue la primera vez que escucho de de un lugar donde se encuentran muchos libros, que hoy sé que se llaman los archivos akáshicos, pero él me lo describió así, ya fui, dijo, ya chequé, agarré mi libro, dijo, lo leí y sé que pasé de ahí aún todavía con vida y se sigo con vida, dijo, de ahí me acabo de dar cuenta, dijo. Pues yo no sabía lo que eran los archivos akáshicos en aquel entonces, donde podía saber en qué momento, tanto tus días pasadas, cómo va tu día presente y lo que le sigue a tu día presente, pues él lo había visto. Pues con toda la pena del mundo, pero pues me retiré, le dije, no te puedo ayudarle. Y me fui de ahí. Ese suceso, pues lo viví. Y como les digo, fue la primera experiencia con un aliens. En mis segundas, bueno, fueron muchas, no, no, pero ya hablando así en general, hablo de las que en aquel entonces me sucedieron en los planos astrales. Y unas que no fueron en planos astrales y que me tocó estar ahí presente, físicamente lúcido y vi. Estaba en la rampa cargando material para las camionetas que llevamos a entregar así hacia los trackers o fraccionamientos. Y estaba un indio parado, un indio con su plumaje, ¿no? Y su vestimenta, pues, no era una vestimenta así india como se ve en las películas, ¿no? Era una vestimenta de un señor, pantalón café, camisola blanca, pero era un indio porque traía en su frente un listón tipo de diadema de sus plumas. Era alto, creo que medía como unos, ustedes saben que los espíritus, bueno, no todos saben, pero los espíritus tienden a ser más altos de lo normal cuando los vemos, cuando se nos aparecen. Esta persona creo que sí medía los 2 metros y me dio y empezó a caminar hacia mí, hablándome en un idioma que yo no comprendía. Y estaba un compañero mío de origen filipino que hablaba poquito español porque pues aprendió, quiera o no, con nosotros ahí fue aprendiendo. Y volteé a ver, me vio que estaba platicando y que le hacía señas, yo que no entendía. Y se acerca a mí y le digo, Berna, le digo, fíjate que la persona que tengo enfrente quiere comprar algo, le digo, porque viene. No hay nadie, ni van ahí, me dice, ¿con quién estás hablando? Pues no me asusté, pero sí me sorprendió un poco en el que comprendí que podía hablar entonces con entidades. Podía no solo mirarlas, sino tener conversación con ellas. Me di media vuelta y continué haciendo mi trabajo, ya no le dije nada. Y ya no lo volví a ver ese indio. Espero que haya sido Moctezuma. Quién soy yo no para decirlo, pero era un indio X. Este, en otra ocasión, en aquella primera casa que yo llegué cuando me dieron permiso de estar ahí, pues pagamos renta y todo, pero por un cuarto. Me invita la prima mía a un convivio ahí. ¿Quieres? Pero vente temprano para que me ayudes a alzar y hacer unas cosillas ahí, limpiar la cochera. Ah, bueno. Y llegué temprano. Cuando paso a la cochera, esta cochera se volvió loca. Empezó a abrirse, a cerrar, a abrirse, a cerrar. Las focos empezaron a palpadear las luces que había internas ahí, ¿no? Y ella de sorprendida me miraba y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, le digo. Y se abría, se cerraba unas 10 veces hasta que el motor se calentó y se detuvo. Y las luces todavía seguían parpadeando, duraban como unos 3 minutos parpadeando hasta que las luces en general, los focos, ¿no? Estamos hablando del área de lavandería y todo. Y dejaron de parpadear. Me dice, oye, es que raro. Dice, bueno, dije yo, pues digamos que no voy a hacer mucho caso de esto, a lo mejor pues yo lo traigo, yo lo hice o no sé, de alguna forma inconsciente, ahí quedó. No le presté ya más atención, pero bueno, pasaron más días
y empecé a ver números espejos en mi celular, números espejos en los boletos en los tickets o recibos de pago, veía 666 al final, 1111, el 444, el 5050, empezaba a ver números espejos que me llamaban la atención. Inclusive podía adivinar que eran las 4:44 o las 6:36 en general, pero la mayoría de ellos casi números espejos y todos con los tres seises. La mayoría de ellos, las terminaciones de los números que yo veía eran casi siempre los tres seises. Pues sí me asustaba un poco porque pues decía, no, oye, qué extraño, y más con los tres seises, decía, oye, pero pues, bueno, cosa del demonio, decía yo, a ver si nos sale algo más turbio de todo esto. Bueno, pues ya traté de tranquilizarme, seguía mi vida, como le digo, trataba de aquello malo irlo haciendo un poquito más positivo, aquello todo lo que me estaba sucediendo, pues irlo cambiando, irlo transmutando, como hoy en día dicen los alquimistas. Ah, trataba de no enojarme, no perder el control, porque estaba muy sensible aún, me podía dar una taquicardia, o un ataque de pánico, ¿no? Entonces trataba muchas veces de no perderme, no perder el control, no enojarme. Siempre sonreía, siempre aunque me hicieran enojar, siempre no le tomaba mucho aprecio a esos que me querían molestar con la carrilla y todo lo que, con sus chistes y bromas. Entro un día a la casa, vuelvo de vuelta a la casa de la prima porque pues hubo cena y ahí estábamos, todos sentados en la mesa. Empezaron a discutir ella y su esposo, la tía. Hubo discusión ahí que hasta cierto punto estaba saliendo de control. Y era algo que me estaba molestando a mí, me estaba haciendo enojar, me estaba molestando. Y dije yo, hay manera, dije yo, de callar esto. Hay manera ya de terminarlo, dije. Así, como se lo digo, con una certeza lo que quería hacer sucedió. Voy a hacer llover piedra, dije, de la piedra roja volcánica que tienen los jardines. Voy a hacer llover piedra para que esto se calme. Y empezaron a caer las piedras de la nada. En el techo no hay nada, está liso el techo, pero empezaron a llover las piedras, así como lo imaginé, así como lo decía. Y cayeron sobre la mesa, botaron sobre los platos de comida. Y todos, oye, ¿qué pasó? Dice, ¿qué pasó con esto? Y todos asustados, pues veían, volteaban para todos lados, pues por la mejor lo aventaron por la ventana, pero si la ventana tenía mosquiteros, dice, ¿cómo lo pudieron ver acá? Miren, les juro que por esa razón volví a tener otro ataque de pánico, otra taquicardia y no paraba la taquicardia, yo sudando ante ellos ahí sentado. Me mordía los labios, pero me aguanté. Tampoco les iba a decir, ¿sabes qué? Fue algo que yo decía, fue algo que yo quise y sucedió. Entonces ya salí de ahí sorprendido. Era algo muy, ya, muy fuera de serie. ¿Qué es esto? Decía yo, ¿por qué? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué? Bueno, fue algo que nunca volví a desear, que nunca volví a pedir, que nunca volví, hasta años después. Eso más adelante lo vamos a ver. Eh, Mover objetos. No voy a decir que se convierte en algo clásico, el tener que desplazar algún objeto si mis puntas de los dedos lo estaban casi tocando, pero no lo tocaba, obviamente, en lo que podía moverse. No eran objetos grandes, pero comprendí que había algo ahí de habilidad para hacer eso. Eran cosas muy pequeñas como una aguja, como a lo mejor, no recuerdo si cosas tan pequeñas como un corta uñas, cositas pequeñas que podía girarlo y dar vuelta sin tocarlo. Pero no todo el tiempo sucedía. En una que otra ocasión que me motivaba por hacer algo así y trataba de hacerlo y sucedía. Pero en muchas ocasiones trataba de omitirlo porque pues yo sé que caí en un estado de ansiedad a lo mejor es algo que yo estoy viendo y que no está sucediendo, tal vez digo, y creo yo que está sucediendo, pero a lo mejor no está sucediendo. Y para no caer en ese tipo
de contradicciones, mejor lo dejaba de hacer. Ver ondas, las ondas de radio, los apagones, para explicarles. Cuando se recibía una llamada por teléfono, veía esa línea que corría azul en el ambiente y recibía el celular. No era cada vez, tampoco. Igual cuando se iba la luz y iba a llegar la luz, sentía que ya venía corriendo porque veía en el ambiente un canal azul que se acercaba, pum, se iluminaban ya bueno, todos los focos de las calles y todo, pero lo alcanzaba a ver también. Qué raro, pero bueno, y así aprendí a vivir con este tipo de episodios de pánico y ansiedad. Bueno, decidí que era tiempo de dar un saltito más allá. Dije, vamos a ver qué son los archivos akáshicos. Me lancé. No sé cómo llegué, pero deseando estar ahí. Y sí, muy bonito el área, muy bonito el recibimiento que me dieron los libros, porque era una biblioteca inmensa, inmensa. Y no llegué escogiendo el libro de mi vida, sino lo curioso es que cuando paso a un podium, digamos, o sí, un podium, había una mesa muy bonita y ahí estaba mi libro. Pues llego, lo abro, quise leer las primeras páginas, no le entendí nada. Las letras, así como se describe, son letras de fuego, son como las brasas, cuando están a punto de apagarse, pero que vibran con esa intensidad, pues no sé, así eran las letras. Pero no les entendía, como que estaban de cabeza al revés, se leía al revés, no sé. Y seguí, cuando estaba a punto de llegar al final de esas letras, que sentí yo, a lo mejor el libro continuaba, no puedo decir el final de las letras, pero sé que el libro continuaba. Pero al final ya de lo que yo quería descubrir, me regreso para atrás, a mi cuerpo físico de vuelta. No pude saber más allá de lo que había en ese libro. Aparte que lo que venía a leer, que lo que quería leer desde el principio no le entendí nada. Pero entonces sí me di cuenta que ese libro, esos registros akáshicos existen. Era un libro así, estamos hablando de unos 60 centímetros por unos 50 de ancho. Por 50 de ancho, ¿no? Se entiende. Pues bueno, fueron cosas pues que me gustaron en sí, que fueron tomando realidad, fueron haciéndose parte de mi vida y por eso soy ahorita, estoy metido y me encantan las ciencias ocultas. Bueno, tomé la decisión un día de regresar aquí a mi tierra, soy de Sonora, soy de Hermosillo, Sonora, y regresé, dejé todo tirado, me vine, fue cuando sucedió la recesión, la primera recesión en el 97, por ahí, 98. Esa recesión pues sucedió en Estados Unidos, yo me vine. Comencé a trabajar en una empresa maquiladora. Pero los sucesos en mi casa, ahora ya habíamos vendido una casa donde nos pasaron muchas cosas. Se vendió esa casa, entonces teníamos una aquí, otra, donde ahorita lo convertí en este set para mostrarles estos videos a ustedes. Y aquí me vine a vivir. Aquí yo pensé que las facultades, al cruzar la frontera, dije, pues se van a acabar, a lo mejor ya no, las facultades continuaron, ya era algo de mi vida. Todos los días sucedía y todos los días estaba muy contento por lo que vivía. Sí, hubo unas rachas de malos momentos en los que sentí que la ansiedad, el estrés y esos ataques de pánico querían volver. Y decidí en un momento concluir con eso. Dije, voy a ver si los medicamentos, dije, si voy con un profesional de la salud y me ayuda con esto, eso ya se acaba. Me fui con un especialista
en temas relacionados con la ansiedad. Me recetó medicamento. Estuve cerca de 6 meses tomándolo. Y sí, puedo decirles que la ansiedad desapareció, los ataques de pánico desaparecieron, todo desapareció. E inclusive esas facultades que traía despiertas, muchas de ellas, casi todas podríamos decir, se perdieron en aquel momento, ¿no? Que estaba con ese medicamento. Pero empecé a vivir una vida tranquila, relajada, ya no me preocupaba tanto, si ya no puedo hacer astrales, decía, pues ya, viví una bonita, bueno, unas bonitas experiencias fueron las que viví, dije, pues hasta aquí se acabó. Me recuperé, se acabaron esos episodios de ansiedad y volví a ser la persona que era antes de eso. Cuando se acabaron todos estos medicamentos, dejó de recetarme el doctor, me dijo ya vas a seguir con tu vida normal y todo. Adelante. Pues bueno, fueron volviendo una, cada virtud, cada facultad que yo ya había dado por terminada, pero fueron volviendo a mi vida. Y hasta la fecha ya han pasado 20 años y esas facultades siguieron. Inclusive algunos fueron aumentando fueron de menor a mayor capacidad. Igual, no me detuve, empecé a tomar cursos esotéricos, cursos en algunos institutos y sobre todo los libros, me apegué mucho a los libros y gracias pues a muchos autores de ellos pude comprender lo que es el mundo oculto, el mundo de lo paranormal. Entonces, para poder dar una explicación de todo esto, pues tienes que vivirlo. Si no lo vives es muy difícil. Es como leer un instructivo para nadar, para aprender a nadar, pero si nunca te has metido a la alberca, a un lago, a un arroyo, pues no, nunca vas a saber cómo llevar ese instructivo. Entonces, esa fue una de mis experiencias, aunque han pasado muchos años, las traigo aquí adentro todavía como si hubieran sido apenas ayer. Bueno, me despido por hoy. Mi nombre es Freddy Cruz. Por favor, suscríbanse. Si les gusta el programa, denle like. Nos vemos en el tercer podcast de Freddy Cruz. Este fue el segundo. Muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye.